Bien, continuamos en su programa en 3 puntos y en esta segunda parte ya tenemos a nuestro siguiente invitado, el doctor Orlando Sturla, neumólogo reconocido en la República Dominicana, con quien trataremos temas de salud. Bienvenido, doctor, nuevamente a su casa. Siempre con mucho honor de estar con ustedes, sobre todo que estamos vivos, ¿verdad? Claro. No, el honor es nuestro, doctor. Esa es la parte más importante de eso. Así es, cuéntenos, ¿cómo anda el tema de la neumología después de 4 años prácticamente de la pandemia? Pues mira, por lo menos la gente más sana, más sabia, menos casos. De vez en cuando vienen algunos brotecitos. Y realmente lo más importante de eso, ¿sabe qué? Que no le están dando tantos medicamentos cuando hay COVID. Se le da 1, 2, 3. Pues la gente comenzaba a tomarse, los médicos comenzaban a darle y terminaba en 20, 25 medicamentos. Usted tiene la particularidad, antes de darle paso a Javier, que usted, aún en el proceso inicial de la pandemia, usted no indicaba ese montón de medicamentos. Usted lo llevaba de manera racional y creo que por eso fueron los resultados tan positivos en el trato suyo como profesional de la medicina hacia los pacientes. Sí, realmente fíjate que todavía hay gente que utiliza acitromicina y yo le digo a los mismos médicos, digo, pero dime una sola revista que diga que la acitromicina sirvió para eso. Todo lo contrario. En el 2020, en abril, se reportó en el Lancet muerte por acitromicina. Y todavía así hay gente que lo sigue utilizando cuando hay casos de COVID. Orlando, la República Dominicana ya no es noticia lo del COVID. Así me muero. ¿El COVID desapareció o está en un reflujo que va a venir otra variante? Mira, todos los virus van a tener su cambio. Y hay virus que son beneficiosos igual que la bacteria. Fíjate que antes el Botox, que ha venido para la parte quirúrgica de cirugía plástica, mataba a la gente, el Mycobacterium botulinum. Y sin embargo, hoy en día se utiliza para eventos neurológicos, eventos de cirugía plástica, pero sobre todo para la belleza y un sinnúmero de cosas más. Entonces, estos son virus que son coronavirus que se van a juntar con otros en algún momento. Se puede juntar con el de la gripe. Hemos tenido, de hecho, algunos casos de pacientes con los dos positivos. Y de hecho hay vacunas que se ponen de COVID con influenza en muchos países. Influenza, sí. Y la verdad que esos virus van a desaparecer, van a tener brotes. Por ejemplo, ahora mismo o mutaciones hay mucha gente que va a viajar a otros países. Nosotros aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, solamente creo que hay 37 casos reportados en el día de hoy, positivos. Prácticamente no estamos viendo en la consulta, ni siquiera ambulatorio, o sea, virtual, pacientes con COVID, son muy pocos. Y solamente los pacientes que están yendo fuera del país, a Estados Unidos, Europa o área de Latinoamérica, donde todavía hay muchos casos, donde nunca se trató, donde la gente se curaba sola o se moría, y realmente por eso aquí la gente se puso su vacuna, las vacunas han sido controvertidas, pero realmente eso bajó indudablemente. Y la propuesta de una vacuna en el octubre de 2022 y marzo del 2023, que se pusiera una nueva, combinado con la influenza, combinado con la neumococo, con el booster, con la difteria pertusitana, que tiene bastantes casos, incluyendo la neumococo. O sea, así como los niños se meten 5 vacunas, los adultos pueden hacerlo. Orlando, una pregunta. Por la cantidad de pacientes que tú en un momento determinado, como neumólogo, tuviste que tratar en ese estado de ansiedad que vivió no solamente la República Dominicana y de impotencia, sino el mundo. De emergencia. ¿Hasta dónde puede ser cierto que quedaron muchos pacientes que le dio el COVID y otros que no le dio y que se le puso la vacuna, que han quedado con problemas de tipo cardiovascular, de tipo neurológico, inclusive
de tipo de enfermedades de tipo mentales? Mira, como todos los virus, puede haber siempre un efecto secundario con vacuna y un efecto secundario con la enfermedad. Y un efecto secundario con los medicamentos. Ahora, si tú me comparas la población mía, que fue probablemente, yo no creo que nadie viera más COVID que yo. Yo me he sentado con los amigos míos, me he sentado con mis profesores, con los alumnos, y yo te digo que quizá lo más importante fue el trato personalizado, el trato de una comunidad médica que interviene un grupo de personas, no solamente yo, que nos acompañaron para darle servicio a ese paciente, sea en la consulta, sea virtual, sea domiciliario o sea ingresado. Yo creo que ese fue el grupo del equipo, porque no es que yo andaba solo, el grupo es un grupo grande, donde cada uno le dio el amor y el cariño y la dedicación a ese paciente. El paciente se sintió seguro, porque fíjate tú, de tú tener una patología, como hablábamos el 4 de febrero del 2020, aquí sentado en un programa, una enfermedad que tú te ibas a morir, que no había cura según muchos de los médicos. Y entonces, claro, te trancaban solo y tú no podías recibir visita. Y la gente ni te ponía medicamentos. A tú entender que ese paciente no se murió, que muchos de esos, el porcentaje, o sea, República Dominicana y los países de escasos recursos generales del mundo funcionaron mejor porque hicimos mejor medicina. No hicimos medicina de teléfono, no hicimos medicina de lejos, tocamos al paciente. Entonces, le hicimos pruebas. Este probablemente de los países que más pruebas hizo para ver cómo el paciente estaba durante el proceso, posterior al mes y a los 6 meses. Y cuando revisamos todo ese tipo de pacientes, son pocas las pericarditis con respecto a la pericarditis que hace la influenza, por ejemplo, o que hacen otros virus. Son pocos los pacientes que hicieron neuropatía comparado con los otros virus, igual prácticamente. Y si te pones a calcular, como decía, la enfermedad mental, por ejemplo, mi esposa, que es gerontóloga, justamente el fuerte de ella es la parte de la memoria. Sí, indudablemente, desde ese momento 2020 decía, este virus va a tener un problema con la memoria. Sin embargo, la gente se chequea el corazón, se chequea el pulmón, quizás se chequea otra cosa, pero poca gente, después de 30 años, teniendo 1, 2, 3, 4 COVID, o como ustedes decían, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vacunas, que tenían un déficit neurológico de memoria, de gente que no se acordaba lo que era, de si iba al carro, decía, o sea, esa fuga de ideas y de procesos que puede hacerle el estrés y otra cosa. El olfato, el gusto. El olfato y el gusto todavía más. Pero fíjate tú que coincidió que sí realmente la gente perdió. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos pacientes que tenían enfermedad cardiovascular utilizaron, en el caso de la rosuvastatina, que pierde memoria, combinaron con rosuvastatina, entendiendo que tenían otra patología, con otros alimentos que también hacen lo mismo. Y realmente la gente debe tratarse la memoria, porque el cerebro es un punto que tú te haces una tomografía y no es nada. Pero cuando te haces una valoración gerontológica, yo, por ejemplo, mi mujer te dice en qué parte del cerebro tú tienes un déficit. Y yo creo que esa es la parte más importante. Ya pasó. Vamos ahora a renovar, vamos a darle salud y vamos a complementar las otras enfermedades que podrían llegarnos para producirnos otros efectos. Bien, doctor, con la nuestra suya y nuestros amigos televidentes, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos con el doctor Orlando Esturla, neumólogo.
Vamos a continuar ya en esta parte final con el doctor Orlando Sturla, neumólogo. Doctor, ¿cuál es su recomendación a esos pacientes que han quedado después de ser diagnosticados con el COVID, esas secuelas que le han quedado? ¿Cuáles serían diríamos, el seguimiento que deben de dar ante los profesionales de la medicina? Mira, es muy fácil, porque cada paciente va dirigido. La mayoría de la gente tiene algún médico de cabecera. Yo no creo que haya ningún médico especialista en COVID. Yo creo que nosotros aprendimos todos y seguimos todavía aprendiendo. Pero hay muchas maneras. Yo como internista, no solamente como neumólogo, yo le hago su valoración de otras patologías, incluyendo el COVID, que hoy tenemos fácil la manera diagnóstica. No es muy complicada. Y realmente fácil, no es dañina y sobre todo que no es agresiva. Y la recuperación de otras cosas, yo creo que también se puede hacer. Todo eso se puede hacer. Yo soy muy positivo, como tú sabes, y yo creo en la curación de la gente, pero tiene que ver mucho con la fe en tu médico y en Dios, lógicamente. Ahora, hablando, las medidas que se tomaron en ese momento en la República Dominicana y en el mundo, que se trancó el mundo, se paró, se paralizó, que nunca lo habíamos visto así en nuestras generaciones, se justificaban en ese momento por un desconocimiento del tratamiento a la enfermedad. Mira, no nos vamos a poner de acuerdo en ese punto, pero fíjate que yo te decía que yo no estoy de acuerdo con trancarse. O sea, y vuelvo y lo digo, si usted tiene gripe, usted se hidrata, usted se alimenta, usted se baña 2 o 3 veces al día, sale al sol, camina, se toma su medicamento y usted verá que se siente mejor. Pero ¿qué hace la gente? La gente se tranca. No, que yo no voy a pegar a la gente. Bueno, está muy bien que tú te pones tu mascarilla si tú te enfermas y vas a estar con la persona. Lo que no tiene sentido, ni antes ni ahora, era tú te quedarte trancado. Eso mató a mucha gente. Eso de que los hijos lo miraban en el apartamento arriba y los hijos abajo. La gente se moría de miedo, de pena. y de pena. O andar en un carro con todos los cristales subidos, con aire acondicionado y con una mascarilla. Y con una mascarilla. Todavía hay gente, ¿no crees? Sí. Bueno, mira, todavía hay gente. yo tengo que testimoniar que como yo no podía quedarme en la casa, yo quería salir y dar una vuelta, yo cogía una avenida y si un motorista se me paraba al lado del carro, con los vidrios subidos, con aire puesto yo, ¿Se ponía la mascarilla? no, yo le daba un chisme más para adelante al carro. Para que no te pegara. Sí, porque era que El no había, miedo. es que había un pánico, no era miedo, era pánico. Había una impotencia del mundo entero. La gente no quería. A ti se te murieron, inclusive médicos amigos, yo lo sé. Hubo gente a mí se me murió un gran amigo que fue Ricardito García, y fue de COVID. Y unos dicen que fue maltratado el COVID en ese momento. Se murió Erasmo Vázquez de la Vega, médico amigo mío, y yo sé que tú también lo conocías. Mi profesor. Entonces, el COVID fue algo que todavía, no podemos decir lo contrario, los seres humanos piensan en el COVID y todavía le causa cierto pánico. Sí, fíjate tú, el 1,5% de la población que tienen virus se mueren en cualquier parte del mundo. Lo que yo no entiendo todavía es cómo países que tienen los medicamentos que nos lo quieren vender a nosotros cuando la gente se enferma de gripe, de COVID o de cualquier otro virus, no se lo dan. Y sin embargo vienen aquí y nos dan una charla y nos dicen, no, que... Y tú dices, pero ¿y por qué ustedes no lo dan allá? Porque, o sea, eso sí, yo te voy a decir, yo te diría que debiera penalizarse. O sea, la negligencia de un médico en cualquier país del mundo. Aquí, por ejemplo, los pediatras ven los pacientes. Mi hermano es pediatra, yo tengo muchos amigos pediatras. Carlitos, eso es para ti. Y yo, algunos compañeros, tú lo ves que tienen una influenza y no le dan ningún medicamento. Y entonces tú dices, pero dale un medicamento. Bueno, si me lo mandan, yo lo doy. Pero lo peor es que entonces hace un círculo. Mira, ahora hay una epidemia
perdón, un brote epidémico de todos los colegios con influenza A y B. Precisamente esa era la pregunta que le iba a hacer, que ahora hay muchas quejas, o muchas quejas, no, muchas informaciones en ese sentido de muchas personas adoleciendo de esa condición Por de eso en salud. los colegios, Es siempre decir, históricamente así. Porque hay de la hay influenza. muchos médicos ¿Cómo se que no le dan puede- tratamiento. ¿Cómo se puede combatir la Muy influenza? fácil, con un oseltamivir. Ahora, hay que explicarle, como yo le explico a los pacientes, ustedes lo tienen que tomar por edad kilopeso, se lo debe tomar durante la comida, no di que con un jugo de naranja, porque le va a perforar el estómago. La ¿Entiendes? úlcera. O sea, es importante que la gente se alimente, que la gente coma, porque son medicamentos pesados. No se puede tomar. Yo me puedo tomar cualquier pastilla. Yo habitualmente no tomo nada. Y he probado todas esas pastillas y no me han hecho nunca nada. Pero hay gente que son sensibles del estómago. Y hay gente que tú le tienes que dar otro medicamento. Yo creo que ahora mismo es una negligencia de los colegios tener personas con influenza y que no lo traten. Porque lo peor del caso, que se van del colegio y le tienen que preguntar, ¿usted se trató? ¿Fue al médico? ¿Qué le dieron? Porque tienen asesores. Los colegios tienen asesores que no sé para qué son. Si es para poner una curita. O sea, usted le debe pedir a un médico que sepa lo que está haciendo, que si tú tienes un problema cardiológico, debe ir al cardiólogo. Si tú tienes un problema nefrológico, al nefrólogo. Si el médico no te quiere dar medicamento, ve a otro. Porque hay médicos que dicen, no, eso se cura solo, hasta que se le muere un familiar de ese paciente. A propósito de colegios y de escuelas, hay un caso que nos preocupa y es específicamente en Santiago Rodríguez. La semana pasada y en esta semana volvió a repetirse en un centro educativo. Los estudiantes presentaron al inicio de las clases mareos, hubo que llevarlo, igual que también el personal docente y administrativo, hubo que llevarlo a un centro de salud. Dosificado. Todavía hay personas que se están tratando de esa condición. ¿Y qué tenían? Mareo, No. ¿Qué enfermedad tenían? no se sabe qué enfermedad tienen todavía. Volvemos a lo mismo. Porque hay una situación que Los seguros médicos. no se ha determinado la real causa y hoy se aperturaron las clases, volvió la misma situación con los estudiantes y los profesores de ese centro educativo. Porque Mira, lo primero es que el gobierno, en la parte de salud pública, ahora que tengo a mi amigo Víctor Atala, pero eso se le va a escapar, debiera poner una ley que todo paciente que llegue con una posible causa de dengue, por ejemplo, de influenza o de COVID, la prueba sea gratuita o sea incluido en el seguro médico. Porque tú vas, te paran una emergencia y te dicen, no, son 5,000 pesos para hacerte la prueba. Y si ante un químico extraño, ¿cómo se puede determinar la real causa? de Peor eso? todavía, porque no le hacen prueba. Lo peor, aquí por ejemplo hay hospitales como el Robert Rick Cabral y otros más que tienen un servicio de intoxicación. Pero eso no se utiliza. La gente no va. Eso es en la escuela Las Caobas del municipio de San Ignacio de Sabaneta. Imagínate está aconteciendo esa situación. Doctor, hemos llegado a la parte final. Agradecerle como siempre su amabilidad de orientarnos y orientar a nuestros amigos televidentes. Las gracias reiteradas Siempre a la orden. y a ustedes de igual forma también. Feliz resto de la noche. Buenas noches.